Bien, mis hermanos, bienvenidos a hermana Marla, Philander, que se unieron hace poquito, y a todos en general, bienvenidos. Mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 10. Por la gracia del Señor Jesucristo estamos predicando, enseñando Apocalipsis, lo cual es todo un reto. Con la ayuda del Señor vamos a exponer este hermoso capítulo y leemos el capítulo entero, del verso 1 al 11 del capítulo 10, Apocalipsis. Y vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo, envuelto en una nube, y el arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en su mano un librito abierto, y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las palabras que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que están en él, que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y la voz que yo había oído del cielo, la oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el libro de la mano del ángel y lo devoré, y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas, y me dijeron: debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Padre, bendice su palabra. Permite, Señor, que yo sea usado como un instrumento nada más para la gloria suya y para la edificación de tu pueblo. Así te pido estas cosas en el grandioso nombre de Jesús. Amén. Antes de que el ángel toque la trompeta, la 7ª trompeta, tenemos ahora un interludio. De la misma manera, al igual que como vimos en el capítulo 7, en la cual tuvimos la visión de los 144,000 sellados y la visión de las multitudes en el cielo, antes de la apertura del 7º sello. En este interludio, de igual manera, tenemos 2 visiones, también la visión del ángel y el librito, que es la que vamos a estudiar ahorita, y la visión de los 2 testigos que veremos en el capítulo 11, de hoy en 8, si Dios quiere. Estas visiones funcionan como un interludio, entre la 6ª trompeta y la 7ª trompeta. El primer interludio del capítulo 7 vimos cómo Dios consuela a los suyos. En este interludio nos muestra cuál debe ser nuestro trabajo en esta tierra, en este mundo poblado por los moradores de la tierra, que, como hemos dicho, son los que aborrecen a Dios, aborrecen al Hijo de Dios, aborrecen la palabra de Dios y aborrecen, por supuesto, el pueblo de Dios. El intermedio, por lo tanto, es para revelarnos la identidad y el propósito de la iglesia aquí en la tierra. Mis hermanos, el título de este sermón es El efecto agridulce del Evangelio. Si usted lo notó, en nuestro último versículo se le es dada a Juan una orden y se le dice: debes profetizar
otra vez acerca de los muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para mí, el más importante imperativo que encontramos en nuestro texto de estudio: debes ir, profetizar, es decir, debes ir y predicar. Debes ir y predicar. Entonces, por eso le hemos llamado a este sermón el efecto agridulce del evangelio, porque como dice, será para ti dulce a tu paladar, pero agrio en tu boca. Muy bien. De manera que el primer encabezado de esta noche se titula así: prediquemos el evangelio porque Jesús tiene toda autoridad. Y nos adentramos a los primeros 4 versos que dicen así: vi a otro ángel poderoso que descendía del cielo envuelto en una nube. El arco iris estaba sobre su cabeza, su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y gritó a gran voz, como ruge un león. Y cuando gritó, los 7 truenos emitieron sus voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Hermano, la palabra vi, que es muy común notarla, este verbo, junto con el oír o escuchar, nos habla o nos da a entender que es una nueva visión. Esas palabras son claves en nuestro estudio del Apocalipsis. Siempre estamos viendo y vi o oí y escuché, porque a Juan se le había dicho que él debía escribir todas las cosas que Jesús le iba a dar a conocer por medio del ángel, en San Juan capítulo 1. Entonces nos abre el telón para una nueva visión. Ahora Juan ve a otro ángel y muchos nos preguntamos: ¿quién es este ángel? Bueno, si nos vamos a Daniel capítulo 7, verso 13 en adelante, leeremos lo siguiente. Daniel capítulo 7, verso 13. Dice así, Daniel capítulo 7, verso 13: seguí mirando en las visiones nocturnas, y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y lo primero que Juan describe en la visión de este ángel es que era un ángel poderoso, descendía del cielo, y dice también que envuelto en una nube. Obviamente este ángel nunca va a ser Satanás. En el capítulo 8 vimos que Satanás caía, este ángel desciende, no es Satanás. Sin embargo, vamos a ver cómo según el contexto bíblico que vamos a ir usando, la descripción se asemeja mucho a Jesús. El ángel tenía un arco iris en su cabeza, dice el texto de estudio. Y en Apocalipsis 4:3, el que estaba sentado, dice Apocalipsis 4:3, era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio, y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda. Como vimos en el capítulo 4, bueno, la visión del capítulo 4 es acerca de Dios que está sentado en el trono, y Él tiene un arco iris. Vamos a ver una cita más acerca de una descripción más que se hace del ángel, porque dice que su rostro era como el sol. Y Apocalipsis 1:16 nos dice lo siguiente acerca de Cristo: en su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su trono era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Entonces vemos que este ángel
según el mismo contexto de la palabra de Dios, se va asemejando a Jesús y también tiene ciertas características que hemos ya estudiado de Dios Padre. Todo esto es muy interesante y vamos a llegar a una posible conclusión. Ahora, el verso de estudio nos dice que el ángel descendía del cielo envuelto en una nube, tenía el arco iris, estaba sobre su cabeza y su rostro era como el sol, pero también nos dice que sus pies son como columnas de fuego. En Apocalipsis 1.15 dice: sus pies se parecían al bronce bruñido que se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. De manera que nuevamente vemos semejanzas con este ángel y Jesús en cuanto a la descripción que nos da sus pies. Este ángel hace algo muy peculiar, lo cual se repite en nuestro texto de estudio, y es algo relacionado en donde él viene y se posesiona, porque dice, aparte de que en su mano derecha tenía un librito abierto, dice también que él puso el pie derecho en el mar. Imagínense el ángel descendiendo, esa revelación maravillosa, ¿verdad? Todos quedaríamos boquiabiertos al ver un ángel descender del cielo con semejante aspecto. Ahora, él pone un pie, el derecho, en el mar. Y dice la palabra de Dios que el izquierdo lo pone en la tierra. Vemos al ángel descender del cielo y pone un pie en el mar, el derecho, y el izquierdo en la tierra. Si vamos a Deuteronomio 11, Deuteronomio capítulo 11, y leemos el verso 24 y 25, Deuteronomio 11, y vemos y ponemos la mirada en el verso 24 y 25, dice así la palabra de Dios: todo lugar donde pise la planta de vuestro pie será vuestro, nadie os podrá hacer frente. El Señor vuestro Dios infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie. Esas palabras las dijo el Señor a Israel, y sabemos que Jesús es el Israel de Dios. En Jesús se cumplen esas promesas. Es en Jesús que se cumplen todas las promesas hechas para el Israel de Dios. Ahora, esta imagen nos da a entender algo muy importante, porque el hecho de que el ángel descienda del cielo, ponga su pie derecho en el mar, su pie izquierdo en la tierra, está dando a entender que este es un reflejo del dominio, la pertenencia, la autoridad sobre todo el globo terráqueo, sobre todo el universo, de parte de nuestro Dios. Él es el creador de todas las cosas, el creador de, como dice el texto más adelante, del cielo y todo en el que en él hay, de la tierra y todo lo que en ella hay, y del mar y de todo lo que en él hay. Dios es el creador de todas las cosas, entonces Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Ahora, el ángel también, dice nuestro texto de estudio, que él ruge y como un león. El cómo es un símil, ¿verdad? Nuevamente, no estamos frente a algo literal. La Biblia habla de simbolismo, nos da muchos simbolismos. De esa manera nos acercamos al Apocalipsis. Ese rugir de un león lo hemos visto y estudiado en Apocalipsis 5:5, cuando vimos la entronización de Cristo, que de hecho lee así, Apocalipsis 5:5. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Ven cómo este ángel tiene semejanzas a Jesús y también a Dios. Oseas también 11:10 dice: en pos del Señor caminarán, Él rugirá como un león, ciertamente Él rugirá
y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. Me llamó la atención estudiando que los teólogos llaman a este tipo de analogías cristología angelomórfica. Cristología angelomórfica. Es como, por ejemplo, en el Antiguo Testamento encontramos alusiones a Cristo cuando leemos, por ejemplo, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una cristología angelomórfica. La palabra ángel, recuerden, es mensajero, lo cual hace alusión a Jesús, quien es nuestro profeta. Entonces, para muchos comentaristas, este ángel es Jesús. Pero hallamos algunas refutaciones. Alguien podría refutar de muy buena manera que este ángel no es Jesús. Y el asunto a estudiar es la gramática. Vemos las primeras palabras: y vi a otro ángel poderoso o fuerte. El asunto acá es que esa palabra, otro ángel, suena en cierta manera no respectivamente adecuado para mencionar a Jesús. Especialmente esa palabrita otro. ¿Cómo que otro ángel? Si Juan estuviese hablando acerca de Jesús, probablemente Juan hubiera escrito: y vi el ángel fuerte o todopoderoso, porque Jesús es Dios. Lo que está pasando probablemente es que Juan está viendo un segundo ángel, porque el primero él lo mencionó en Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Dice Apocalipsis capítulo 5, verso 2. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Aquí vemos un ángel poderoso. Vemos también esa palabrita, un ángel poderoso. Y vimos en Apocalipsis, cuando pasamos por ahí en la entronización de Cristo, que ese ángel por supuesto no era Cristo. Entonces es probable que acá tenemos a un segundo ángel. Por eso Juan dice: y vi otro ángel poderoso, porque ya había visto el primero. Ahora él dice: hay otro, vi a otro. De hecho, en el capítulo 5, ese ángel poderoso en el griego es la misma palabra, fuerte, la misma palabra que estamos viendo acá en Apocalipsis capítulo 10. El tercer ángel, de hecho, Juan lo va a mencionar en Apocalipsis capítulo 18, verso 1, que dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo, que tenía gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. De manera que Juan va a mencionar tres ángeles: el primero en el capítulo 5, el segundo en el 10, que dice y otro ángel, y el tercero en el capítulo 18. Hemos visto entonces dos argumentos en contra de que este ángel es Jesús. El número uno, la gramática, otro ángel. Y número dos, que probablemente está haciendo alusión a esos tres ángeles que Juan vio en totalidad. Una tercera argumento, y lo encontramos en Apocalipsis 1:17, que dice que Juan cayó muerto a los pies cuando vio a Jesús. Cayó como muerto. En nuestro texto de estudio, en el capítulo 10, Juan no hace eso. No vemos en el texto que Juan cayese, al igual como cayó en el capítulo 1, al ver a Jesús glorificado, a este Jesús exaltado. Juan cayó de rodillas como muerto al ver su gloria y su esplendor. Acá no vemos a Juan teniendo esa reverencia, como sí lo hizo en el capítulo 1. Ahora entonces,
este ángel es probablemente el ángel del capítulo 1, verso 1, que dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. De manera que el Padre le da la revelación al Hijo, el Hijo se la da al ángel y el ángel se la da a Juan. Como algunos comentan entonces, es un ángel que refleja la gloria de su amo mientras trae el mensaje de su amo. No sabemos el nombre del ángel, la Biblia no dice el nombre del ángel. Algunos podrían argumentar que es Gabriel, el arcángel Miguel. La Biblia no lo dice. Entonces no vamos a hablar donde la Biblia no ha hablado claramente. Podría ser. Muy bien. Entonces, sí sabemos que este ángel trae un mensaje de parte del Señor, que está sentado en su trono, que tiene su arco iris allá reflejando su gloria, este Dios de pactos. Y la escena y el cuadro, la descripción de este ángel enfatiza algo que la iglesia destinataria identificaría por medio de las escrituras. Mis hermanos, entonces, mi argumento es que este ángel, al venir con estas descripciones parecidas a las de Jesús y las de Dios, es un ángel que estaba en la presencia de Dios y en la presencia de Jesús. Es un ángel que tenía un acceso muy íntimo a Él, al Padre y a Jesús. ¿Acaso Moisés, cuando estuvo con el Padre recibiendo la ley, no bajó y dice la palabra de Dios que su rostro reflejaba en parte esa gloria? Porque había estado con el Padre. De manera que este ángel nos está trayendo en esta imagen un espejo de su relación con Dios y con el Hijo. Y es lo que nos viene a manifestar. Nos viene a traer esas perfecciones del Padre y del Hijo para que entendamos el mensaje. Recordemos el texto final. El ángel le dice: debes profetizar otra vez, ¿verdad? De hecho dice: me dijeron, está en plural, debes profetizar otra vez. Entonces tome en cuenta que este imperativo va a ser muy bien obedecido por Juan al tener previamente esta visión de este ángel tremendo. Ahora recordemos que Juan también venía de tener una visión no muy agradable en el capítulo 9. Juan vio con detalle los demonios, que lo vimos hoy hace 8. Eran horribles, espantosos. Ahora pasa a una visión totalmente que contrasta eso y con una intención diferente. Porque los demonios, que como vimos en los capítulos anteriores, con los sellos, con los juicios de Dios, que se ve impactada la tierra, el mar, el cielo, ¿verdad? Jesús está diciendo acá que Él tiene toda autoridad sobre el cielo, la tierra y el mar. Entonces le está comunicando a Juan: no temas, porque a pesar de que viste esa visión, ¿verdad?, no muy agradable, yo estoy al mando, yo tengo la autoridad, yo estoy en control, yo soy soberano. Y así, mis hermanos, como Dios guió al pueblo a través de la nube, recordemos que el ángel baja envuelto en una nube, eso nos puede llevar al Pentateuco y ver cómo Dios a través de esa nube de día guiaba al pueblo por medio del desierto. Dios bajó por medio de una nube en el tabernáculo para guiar a su pueblo, y de manera que así baja el ángel. ¿Qué está comunicando Dios? Yo los voy a guiar. Ustedes, iglesias del Asia Menor, que están en sufrimiento, en conflicto por un sistema político hostil, no teman, yo los voy a guiar. Por eso deben predicar el evangelio, deben anunciarlo, porque de Dios, de su Hijo Jesucristo, es la autoridad. No lo olviden, que así como yo guié al pueblo en el Antiguo Testamento por medio de una nube, y descendía por medio de una nube a hacer presencia con ustedes, de igual manera yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por lo tanto, nosotros también como iglesia no debemos olvidarnos, mis hermanos, que Dios
está con nosotros, así como lo estuvo con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Obviamente no tenemos una presencia en forma de nube, pero sabemos que el Consolador, el Espíritu Santo, el Paracletos, está en nosotros y Dios nos convoca cada domingo para habitar con nosotros. Así también como el rostro de Moisés brillaba cuando salía de la presencia del Señor, así también el rostro del ángel brilla como el sol. Este ángel viene de la presencia misma del Cordero, reflejando la gloria de Dios, la gloria del Cordero, de manera que esto le comunica a las iglesias destinatarias que también pasen tiempo con la palabra de Dios, pasen tiempo estudiando el Evangelio, pasen tiempo en oración con el Cordero y aquel que está sentado en el trono, para que también vayan y reflejen la gloria de Dios y prediquen el Evangelio del reino, el Evangelio del arrepentimiento y la sola fe en Jesucristo para la vida eterna. El arco iris simboliza que Dios es un Dios de pactos. Eso lo vimos en el capítulo 4. Dios es un Dios de pactos. Y así el arco iris, el ángel, con su arco iris comunica, pues recuerda, ese pacto de gracia que Dios ha hecho con su pueblo por medio de su Hijo Jesucristo. Dios es un Dios de pactos y ha hecho un pacto de gracia. El Evangelio es un Evangelio de gracia. El Evangelio genuino es un Evangelio de gracia. ¿Qué nos está diciendo el pasaje? Deben predicar el verdadero Evangelio, el de gracia, porque Dios es un Dios de pactos y todo aquel que venga al Hijo en arrepentimiento y fe será salvo por pura gracia, por gracia sola. Recordemos también que así como Dios guió con columnas de fuego durante la noche al pueblo de Dios por el desierto, así este ángel indica que esta cena que Dios guiará a las iglesias en medio de tantas tinieblas. Las iglesias del Asia Menor estaban siendo bombardeadas por muchas falsas doctrinas, los nicolaitas por un lado, aquella Jezabel, una iglesia estaba ahí donde estaba el trono de Satanás, los judíos, etc. Dios está diciéndoles, deben predicar el Evangelio, yo los voy a guiar en medio de tanta tiniebla, yo seré su luz, yo les daré luz en medio de tantas tinieblas. Y mis hermanos, Dios promete darnos luz. Cuando trazamos bien la palabra de Dios, la estudiamos, Dios nos va a dar luz, pero debemos ser diligentes al hacerlo. Y yo sé que las vidas de ustedes, así como la mía, está siendo transformada cuando venimos a la Escritura para hallar en ella luz en cuanto a temas que competen a nuestra vida espiritual. Pero ¿qué está diciendo Dios también? El Evangelio es luz. Sean luz a sus comunidades. Sean luz. Sean luz. Vayan, prediquen el Evangelio. Debes predicar el Evangelio, le dicen a Juan. Debes hacerlo. Recuerda que Dios es el que tiene la autoridad. Por eso el ángel puso su pie derecho en el mar, su pie izquierdo en la tierra, dando a entender que todo es de Dios. Todo es de Dios. Mateo 28, 19 al 20. Toda autoridad me es dada desde el cielo para acá en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Porque toda la autoridad se le ha dado a Jesús. Él tiene toda la autoridad. Él tiene toda la autoridad. Porque Dios es el autor de la vida. Como vimos hoy hace 8. Si Dios es el autor de todas las cosas, por eso Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Y como Dios tiene autoridad y Dios nos comisiona en Cristo, entonces debemos obedecer sin miedo y sin temor, porque vamos con la autoridad del Creador y el dueño de todas las cosas. Yo estoy en control. Es una de las cosas que hemos visto acá en el Apocalipsis. Cristo, Dios el Padre, que está en su trono, Él está en control de todas las cosas. Y como hemos visto en las otras plagas, aunque las plagas impacten los mares, aunque las plagas impacten la tierra, estas no pueden hacerle daño a los sellados por el Cordero. De manera que ella, la iglesia,
debe seguir predicando el evangelio, debe seguir evangelizando al mundo porque tiene la autoridad dada por el Padre. Vamos con esa autoridad, con ese sello divino de autoridad, respaldados por Dios, pero debemos ir y predicar el evangelio de Cristo. Una vez que el ángel pone sus pies en el mar y la tierra grita a gran voz, y cuando lo hace 7 truenos emiten su voz. Vamos al Salmo 29. Para identificar de quién es esta voz, el Salmo 29 es un salmo que nos da luz para poder identificar de quién se trata esa voz. Sí, Salmo 29. Dice así la palabra de Dios. Salmo 29. Tributad al Señor, oh hijos de los poderosos, tributad gloria y poder, tributad al Señor la gloria debida a su nombre, adorar al Señor en la majestad de la santidad. Voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, el Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa, la voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros, sí, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano, y como becerro hace saltar el Líbano y el Sirión como cría de búfalo. La voz del Señor levanta llamas de fuego, la voz del Señor hace temblar el desierto, el Señor hace temblar el desierto de Cades. La voz del Señor hace parir a las ciervas y deja los bosques desnudos, y en su templo todo dice gloria. El Señor se sentó como rey cuando el diluvio, sí, como rey se sienta el Señor para siempre. El Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. 7 veces dice el Salmo, hace referencias a la voz del Señor, y al inicio lo describió como truenos. O sea, imagínense 7 truenos a la vez. O sea, esta voz es la voz de Dios. A Juan se le dijo que escribiera todo en un inicio. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 1, Juan debía escuchar y ver y escribir todas las cosas que él escuchaba y veía. Pero acá se le dice, se le da un imperativo, se le dice, no lo escribas. A Daniel se le había dicho, sella esas cosas para el tiempo del fin. Pero acá se le dice a Juan, no lo escriba. ¿Por qué se le dice eso a Juan? Realmente no lo sabemos, pero el contexto nos puede dar pistas. Lo más probable es que tiene relación con lo que sigue del texto, este juramento que hace el ángel. Y eso me lleva al segundo encabezado: prediquemos el evangelio porque el fin se acerca. Prediquemos el evangelio porque el fin se acerca. El primer encabezado es: prediquemos el evangelio porque Dios tiene toda la autoridad. El segundo: prediquemos el evangelio porque el fin se acerca. Versos 5 al 7 leemos la palabra de Dios. Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay. Ya no habrá más demora, porque en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. A mí me llama la atención como esta referencia a la tierra, el cielo y el mar. Y aquí bien explícito se resalta la verdad absoluta de que Dios es el dueño de todas las cosas que hay en el cielo, en la tierra y en el mar. De todo es dueño Dios. Él es justo, soberano. Él está en el trono y Él gobierna todas las cosas que Él ha creado. Juan ve al ángel que después de poner sus pies sobre la creación de Dios, levanta su mano derecha y jura por Dios y señala una de sus perfecciones: su eternidad.
el que vive por los siglos de los siglos. El ángel está diciendo, Dios no tiene ni inicio ni fin. Él está fuera del tiempo, del espacio, de la materia. Ese es nuestro Dios. Y Él ha creado todas las cosas. En algún punto de la eternidad, Dios decidió crear todas las cosas. Como dice Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, espacio, Dios creó energía, los cielos y la tierra, la materia. Por eso esto recalca que Él y de Él es toda autoridad sobre todas las cosas, incluyendo al ser humano. Dios es el autor de la vida, por lo tanto tiene autoridad sobre la creación. Entonces, ¿de qué se trata el juramento? ¿Y qué es lo que jura el ángel? Dice, ya no habrá más demora. Por eso es que probablemente le dicen a Juan, no lo escribas porque ya no habrá más demora. En otras palabras, ya no hay más tiempo. El misterio que es el plan de redención llegará a la consumación final, a su pleno cumplimiento. El misterio que fue revelado a la iglesia por medio de los profetas y de sus apóstoles. Por esa razón Juan no debía escribir nada, probablemente. Las iglesias destinatarias están siendo entonces, mis hermanos, fortalecidas, su esperanza recargada, ya que saben que su redención está cerca. Se le dice una vez más a los hermanos de las iglesias del Asia Menor, la redención está cerca. Yo estoy en autoridad, yo estoy en control, la redención está cerca y por eso deben seguir predicando el evangelio, porque el tiempo viene, el tiempo del fin, el fin viene, el juicio viene. La Biblia enseña que Dios se hizo hombre en Cristo Jesús. Él vivió una vida santa y justa. Él va a la cruz a morir sustitutivamente por el pecador. Es sepultado y luego resucitado, ascendido al cielo y ahora reina y volverá por su pueblo y creará una tierra nueva y un cielo nuevo. Lo que Juan está diciendo acá es ya la consumación del evangelio está pronta. Por eso no lo escribas. Ya la última fase se consumará. La consumación final, el cielo nuevo, la tierra nueva. Por eso había que ser nuevamente comisionados. Recuerden, deben predicar el evangelio. Su tarea aquí en la tierra, su rol aquí en la tierra es servir al Señor. Y recuerden que una de las tareas más importantes que tiene la iglesia es predicar el evangelio a los perdidos. Por eso, si alguien escucha este video, lo está escuchando ahorita en vivo, y no es salvo, y tiene miedo de todo lo que se habla en el Apocalipsis, tiene incertidumbre, no hay seguridad de esa salvación. Bueno, mi amigo, debes venir a Cristo en arrepentimiento y fe, porque estás en graves problemas, porque el fin ya viene, la ira de Dios ya viene, el tiempo del gran juicio ya viene. Y debes venir a Cristo Jesús para perdón de pecados, en arrepentimiento, en fe sola. La Biblia enseña que no es por obras, es por fe, es por gracia. En Cristo solamente, por fe solamente, y es por gracia solamente. Por eso ven a los brazos del Salvador, ven a Él en arrepentimiento y fe. Él está dispuesto a perdonar tus pecados y a darte vida eterna. Como toda autoridad le fue dada a Cristo en el cielo y en la tierra, por eso también debemos predicar a Cristo. Por eso el ángel y esas voces dice que le dijeron a Juan, debes profetizar otra vez, porque el fin viene, porque yo estoy en autoridad, gobierno todas las cosas, debes predicar otra vez. Pero Juan debía también saber algo, o recordar algo, porque ya lo estaba viviendo. Y eso me lleva al tercer encabezado y último. Prediquemos el evangelio porque la comisión ha sido dada. Versos del 8 al 11. Y la voz que yo había oído
en el cielo. La oí de nuevo hablando conmigo y diciendo: ve, toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Entonces fui al ángel y le dije que me diera el librito. Y él me dijo: tómalo y devóralo. Te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Tomé el librito de la mano del ángel y lo devoré. Y fue en mi boca dulce como la miel. Y cuando lo comí, me amargó las entrañas. Y me dijeron, ve el plural, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. El título del sermón es el efecto agridulce del evangelio. ¿Qué es este librito? Ahí es donde también hay otra controversia. Debemos ir a Ezequiel capítulo 2, donde vemos un paralelismo muy bueno acerca de esta visión también. Ezequiel capítulo 2, versos del 7 al 10. Y lee así: les hablarán mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, está hablando el Señor a Ezequiel, escucha lo que te hablo. No seas rebelde como esa casa rebelde. Abre tu boca, come lo que te voy a dar. Entonces miré que una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro. Él lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás, y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y reyes. Me llama la atención esa palabra: no seas rebelde. Mi hermano, si usted no está predicando el evangelio, no le está interesando la conversión de otras personas, predicar a Cristo, hablar de Cristo, usted está siendo rebelde. Y tenga mucho cuidado, tenga Wilmer mucho cuidado de desperdiciar oportunidades de predicar el evangelio, porque eso es actuar en rebeldía. Eso es actuar en rebeldía. Y un cristiano genuino ama predicar el evangelio al perdido. Para mí son marcas genuinas de un verdadero cristiano, porque si alguien ha sido salvo por gracia, anhela ir y predicar el evangelio a aquellos para que también por gracia se salven. Así como Ezequiel lo comió y luego proclamó el evangelio con sus consecuencias, o sea, sus lamentaciones, gemidos y ayes, de la misma manera Juan debía hacerlo. Por eso el evangelio es agridulce. Para el creyente, el evangelio es una delicia, es un disfrute, es un sabor espiritual que lo podemos expresar agarrando ejemplos culinarios, pero es una delicia. Pero a la hora que lo vivimos, a la hora que vamos afuera, nos podemos encontrar con bullying, con rechazo, aquí en Costa Rica. Pero allá al otro lado del mundo, nuestros hermanos están cosechando por predicarle a las personas la vida eterna que hay en Cristo Jesús, cárceles, humillaciones públicas, decapitaciones públicas, persecuciones, y ellos de hecho deben congregarse a escondidas. En ese sentido, el evangelio es entonces agridulce. Estoy diciendo que el librito es el evangelio. Yo me inclino por eso, aunque también me inclino porque el evangelio, este librito podría ser el mismo Apocalipsis. Ahora, en el mismo Apocalipsis encontramos el evangelio. Claro que cada libro de la Biblia, cada carta se trata del evangelio de Cristo. De manera que si usted quiere interpretar que ese librito es el Apocalipsis, no le vamos a juzgar, no vamos a ser dogmáticos. Y si quieres pensar que este libro es el evangelio, no le vamos a juzgar y no vamos a ser dogmáticos. Pero tiene mucho sentido. Las iglesias destinatarias estaban teniendo esa experiencia agridulce del evangelio. Ellas mismas estaban siendo perseguidas, estaban siendo menospreciadas a nivel laboral por la cuestión de los
de los gremios, se les arrinconaba para que adoraran al César, etc. Entonces, en ese sentido, el Evangelio tiene un sabor agridulce, es delicioso, pero a la hora de vivirlo, estamos enfrentando problemas, retos. Hay otros cristianos que no nos entienden, no ven en la Escritura lo que nosotros vemos, por eso nos rechazan, nos juzgan mal, etc. En ese sentido, hay un cierto sabor agridulce en el Evangelio. Es hermoso y delicioso en el paladar, pero en el estómago hay agrura, ¿verdad? A veces nos da gastritis por predicar el Evangelio. Las iglesias de Asia Menor debían comunicar esa tarea, debían continuar esa tarea. La iglesia de la Odisea, por ejemplo, debía dejar de ser inútil y predicar y vivir el Evangelio. La iglesia de Filadelfia había de caminar por aquella puerta abierta y seguir proclamando el Evangelio. Sardis podía realmente crear fama de una verdadera iglesia viva y al predicar y vivir el Evangelio. Los hermanos de Tiatira debían predicar y vivir el Evangelio y dejar de tolerar a esas Jezabel, que eran en cierta manera manchas en sus ágapes, manchas en cierta manera al Evangelio puro. Los hermanos de Pérgamo debían seguir proclamando fielmente el Evangelio y poner mano firme contra aquellos que también manchaban la sana doctrina. Los sufridos hermanos de Esmirna debían sufrir con pasión por el Evangelio. Ellos eran a los que más les estaba causando agrura al Evangelio. Sabemos y vimos que los hermanos en Esmirna eran muy sufridos, estaban en extrema pobreza, en indigencia por causa del Evangelio. En ese sentido, el Evangelio es agridulce, tiene un efecto agridulce, pero debemos predicarlo y anunciarlo. Ahora, nosotros, ¿qué hay de Wilmer? ¿Qué hay de usted? ¿Qué hay de la iglesia en Grecia? ¿Qué hay de los hermanos en Alajuela, Estados Unidos, San Jerónimo? ¿Estamos deleitándonos en el Evangelio y disfrutando ese sabor dulce, rico del Evangelio que nos lleva a vivirlo y de vez en cuando, al menos aquí en Costa Rica, tener efectos agrios, experiencias agrias, experiencias no muy agradables? Pero sabe que si eso estamos experimentando es buena señal, porque entonces estamos obedeciendo. Así como Juan, debes profetizar otra vez acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Estamos haciéndolo, debemos hacerlo, mis hermanos. Para nadie es un secreto que a nosotros nos juzgan porque somos indiferentes a la gran comisión dada por nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, como ejemplo Mateo capítulo 28, el cual me gustaría leer para ya terminar el mensaje de hoy. Mateo capítulo 28. Y leemos del 16 en adelante. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose a Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Yo noto esto muy claro en el capítulo 10 de Apocalipsis. Toda la autoridad de Dios y el Padre. Eso es lo que estaba comunicando repetidamente la Escritura al decir que el ángel puso un pie en el derecho en el mar y el izquierdo en la tierra. Id, pues, haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es como un resumen del capítulo 10 para mí, porque yo veo el Evangelio, la tarea muy importante, monumental, que muchas iglesias han descuidado, especialmente de este lado del Evangelio en el cual nosotros estamos, pero que a nosotros no se nos
Si se nos juzga, se nos juzgue mal. Que las personas puedan ver en nosotros que somos una iglesia que aprovecha cada oportunidad para predicar el evangelio, para buscar a los perdidos, para proclamarles que el juicio viene, que Dios es un Dios santo y justo y debe juzgar al pecador, pero en Cristo Jesús hay perdón y vida eterna y hay salvación para todo aquel pecador que cree en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Y estaremos siempre muy gozosos de hacer discípulos, de enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha dado por gracia, compartirlas en gracia, por gracia también, de manera que el cuerpo de Cristo crezca, se edifique y podamos todos seguir haciendo la tarea a la cual Dios nos encomienda. Mis hermanos, el capítulo 10, en resumen, es Dios diciéndole a Juan y a las iglesias: miren quién soy, vean que tengo toda la autoridad, miren que el juicio viene, no se amedrenten, yo estoy en control, por lo tanto, sigan profetizando, en el buen sentido, sigan predicando el evangelio, sígalo predicando, Wilmer, sígalo predicando, diga su nombre y diga, síguelo predicando, síguelo conociendo, síguelo predicando. Un hermano decía, todos los días debemos recordar el evangelio, aplicándolo a nuestra vida, es importantísimo. Y también todos los días que Dios nos dé la oportunidad, que no la desaprovechemos para en ese ir. Alguien decía sobre ese ir que esa es nuestra cotidianidad. Si vas al médico, Dios podría abrir una puerta para predicar el evangelio. Si vas donde el pulpero, Dios podría abrir una puerta para predicar el evangelio. Al de la gasolinera, etc. ¿Tienes tratados en tu billetera? ¿Andas tratados en tu carro? Esa es una buena forma de hacer análisis interno y decir, bueno, la verdad es que ni siquiera ando tratados. Entonces hay oportunidades de por lo menos dar un tratado. Muchos en la historia se han convertido a leer un tratado. Lo ideal es que prediquemos, pero la predicación puede ir escrita en un tratado. Que Dios nos ayude a obedecer al Señor, así como Juan y así como lo debían hacer las iglesias, y cumplamos con ese deber. Noten la palabra, debes. Apocalipsis capítulo 10. Debes, es un deber. Debes profetizar otra vez. Debes hacerlo. Iglesias, la del Asia Menor, deben, es un deber, deben hacerlo. Síganlo haciendo, que yo tengo toda la autoridad, yo estoy en control. Sigan, continúen, deben hacer esa tarea. Deben cumplir con la gran comisión, porque Dios está en la autoridad total que se le ha delegado a su Hijo, porque el fin viene y porque hemos sido comisionados por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por aquel que está en el trono. Mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos así a orar. Mi Dios y Padre Santo, tú eres bueno y soberano, digno de toda alabanza, digno de toda exaltación. Eres hermoso, eterno, poderoso. Y yo te doy gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Ebenezer. Ha sido, Señor, un viaje hermoso, transformador. Poder estar al frente de tu palabra inmerecidamente y vivirla y experimentarla y comunicarla a la gente que te ama, que anda buscando conocerte más. Edifica a tu pueblo para tu gloria. Edifícales. Y que, Señor, si este mensaje puede traer salvación a otros, que podamos compartirlo, que podamos, Señor, hacer lo que tú nos mandas a hacer. Mi Dios, esa gran comisión se nos ha dado a nosotros también. No ha pasado de moda, Señor, y no somos indiferentes a ella. Debemos seguir proclamando el evangelio. Ayúdanos a hacerlo, ayúdanos a ser responsables y proclamarlo. Ayúdanos a vivirlo cada día, a entender cada día que tú estás en control de todas las cosas.
aún, Señor, de nuestros cabellos, todo está en control, absolutamente todo. Y debemos confiar en que vamos, Señor, bajo tu autoridad. Ayúdanos a entender que no sabemos cuándo el fin va a llegar, pero es seguro que el fin va a llegar. Por lo tanto, ayúdanos a proclamar el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tener salud para proclamar el Evangelio y para vivirlo. Danos sabiduría, valor para vivir el Evangelio. Como iglesia podamos ser luz. Permítenos, Señor, vivir en las Escrituras de manera que podamos reflejar tu gloria, así como Moisés y así como este ángel venía reflejando tu gloria. Que podamos, Señor, ser un ejemplo y ser también mensajeros que llevan el mensaje, en este caso, a los perdidos. En ese sentido, permítenos ser profetas, seguir profetizando, predicando lo que ya está escrito, no agregando ni sumándole nada a tu palabra. Señor, hay peticiones de sanidad que leí en el chat. Oramos para que tú tengas misericordia de ese niño, de sus padres que están desconsolados, provee consuelo. Seguimos orando por el país, por el próximo gobierno, por las decisiones que ellos tomen. Y seguimos orando por los que están en eminencia, Señor. Oramos por el pastor, bendícele, Señor, grandemente y cuídalo mucho. Cuídalo mucho, Señor. Cuida mucho a mi hermano Ricardo, que Él nos siga edificando. La tarea que ellos hacen es muy importante. Es la tarea más importante, Señor, que existe debajo del sol, que es enseñar tu palabra. Oramos para que proveas obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Los hermanos en Estados Unidos están clamando, al igual de nosotros, por obreros. Los hermanos en Alajuela claman por obreros. Ayúdanos, Señor, humildemente para tu gloria a plantar iglesias, ¿por qué no? Ayúdanos, Señora, de una forma u otra, a hacer y cumplir con la gran comisión. Ayúdanos a aprovechar la internet para ese fin, no para fines mundanos, no para fines, Señor, de ocio. Ayúdanos a aprovecharla para predicar el Evangelio y también para edificar a su pueblo. Te damos la gloria y la honra, oh Señor Dios. Bendice nuestras familias y nuestros niños. Aquellos que han estado débiles en la salud, fortalécela. Fortalece la salud de todos nosotros. Porque hoy más que nunca queremos estar saludables para predicar el Evangelio. Gracias por aquellos maestros que ponen en nuestro camino, que nos enseñan. Gracias por ellos, oh Dios. Bendíceles también. Y te damos gloria y honra al único que es digno de toda gloria y toda alabanza. Aquel que es eterno, que vive por los siglos de los siglos. Al único y santo y soberano Dios. A Él sea la gloria. Oramos así en aquel nombre que es sobre todo nombre. Aquel nombre, Señor Dios, por el cual nuestras oraciones, sin duda alguna, llegan ante tu trono. Aquel nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Te damos la gloria a ti, oh Dios. En tu nombre oramos. Amén y amén. Sí, mis hermanos, el Señor me los bendiga a todos.